Bueno, regresamos, ya estamos acá con nuestro invitado y este espacio es auspiciado por Viajes de Julio Martínez. El sábado 25 de noviembre, si querés viajar, nos vamos al Chuy, saliendo a la hora 6 desde Montevideo y pasando por Camino Maldonado, Pando, Empalme Olmo, hasta destino. Por persona el costo son 1.100 pesos, ida y vuelta, con tiempo para compras y no incluye almuerzo. Y el 10 de diciembre es un paseo para despedida de año a Aguas Blancas. El costo va a ser 1.200 pesos por personas, incluye buffet de llegada, almuerzo con parrilla, mesa de ensaladas, no incluye bebida, pero sí los postres. Se servirá merienda, café, refresco y habrá show artístico con varios artistas. El que quiera ir por su cuenta, el costo es de 800 pesos por persona y se puede financiar a través de la tarjeta Mi Dinero de Red Pago. Se comunican al 096-866611 y ahí le darán los datos para hacer el depósito. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida al doctor y escritor Gabriel Pombo. Bienvenido a Verdades y Consecuencias, doctor. Bueno, muchas gracias ante todo, ¿no? Es de orden agradecer, pero en este caso lo hago muy cálidamente porque fue totalmente inesperada la invitación, fue producto un poco de mi actividad con la que me gano la vida. Yo tengo dos actividades, una que me llena el corazón y otra no diré que me llena el bolsillo, pero por lo menos me permite pagar las facturas, que es la abogacía. Ajá. Y en el ejercicio de la abogacía conocí a esta, no es alguacil, ella me lo aclara, se baja un poco, soy una simple notificadora, me dice, de la localidad de Barros Blanco, el juzgado. Y el otro día en el curso de una diligencia, charlando de lo que es mi segunda actividad y gusto, como es escribir y escribir sobre un tema muy particular, que ya dentro de pocos minutos la audiencia de 90.7 FM Radio Ventura se va a dar cuenta, pues yo lo único que le puedo prometer, ni siquiera que sea amena esta charla, pero sí por lo menos que va a ser extraña y distinta a lo que supongo es la temática habitual que ustedes tienen. Y capaz que Mónica se anima a decir de qué es que escribo yo, ese hobby tan particular que tengo. Son, por lo que estuvimos hablando, fue esos misterios de esos personajes que poco se sabe, y de historias verdaderas. Son historias verdaderas. Son todas historias verdaderas. Salvo mi última obra del año pasado, que es una novela, todos los demás son trabajos de no ficción. Son trabajos que se pueden calificar como ensayos, como investigaciones históricas y criminológicas, referidas a asesinos en serie, que es un poco la especialización que, repito, como pasatiempo, como hobby yo tengo. Yo soy un poco lo que los ingleses llaman un criminólogo de sillón o de salón, o sea, no soy un criminólogo que haya estudiado, que haya hecho cursos, que por otra parte acá en Uruguay prácticamente hay muy pocos, ¿no? Soy un abogado que una de sus actividades es el derecho penal, pero ni siquiera la principal, y mis horas libres desde hace muchos años me dedico a estudiar temas criminológicos y con una especial pasión o dedicación al tema, a ese fenómeno tan particular, tan extraordinario de los asesinos seriales, que puede resultar chocante, pero que no hay duda que es fascinante. El por qué un individuo, que a veces es un individuo totalmente normal, integrado a la sociedad, en determinado momento le hace un clic y se convierte en un individuo que mata por matar. O sea, el fenómeno asesino serial supera al de otros criminales. ¿Por qué? Porque no hay una motivación racional y lógica. Es decir, todos sabemos que un ladrón está inspirado en el lucro, un violador en el afán de posesión sexual. Pero ¿qué inspira a un asesino en serie? ¿Qué es lo que lo motiva? Esa gran interrogante no la ha podido todavía develar la criminología. Y bueno, y ese misterio me ha llevado a profundizar y, por supuesto, también me he dedicado a temas históricos que tienen una carga de intriga, de misterio, y de ahí algunos de mis libros, ¿no? Y de ahí algunos de esos personajes que, como dije un poco jactanciosamente hace un momento, creo que el oyente le va a llamar la atención y va a salir de lo habitual, porque acá con muchísimo gusto, retribuyendo la amabilidad, le obsequié uno de mis libros, referido aquí a Mónica. Jack el Destripador. Se saben muchas historias, pero capaz que no con la profundización que tú le hiciste. Sí, yo creo que todo el mundo tiene una idea de quién, del personaje como tal, pero si uno entra a preguntar, pese a que en Wikipedia
está en el número 27 de los... uno podrá llamarle la atención habiendo tantos personajes históricos extraordinarios, ¿no? Jesucristo, Colón, vaya que los hay. Que tenga el número 27 un personaje que también tan macabro. Y que además es un alias. O sea, ni siquiera es un nombre y apellido, es un alias. ¿Por qué? Porque nunca fue capturado. Ana, a ver, te paso a ti la posta, nunca fue capturado, no se sabe su identidad. Y si yo le pregunto a ustedes dos, ¿qué es lo que saben, así, muy a grosso modo, de este personaje? Si me podés describir, Ana, en 10 palabras, tú que eres una señora joven, pero que evidentemente has leído, debes saber... Me mató. No te digo quién fue, porque justamente acabo de adelantar que uno de los grandes misterios e incógnitas es que no se conoció su identidad, y eso dio lugar a muchísimos libros, teorías, hipótesis, y también obras de teatro y obras de cine. Pero, brevísimamente, la persona media, con una cultura media, sin duda, leída, pero por lo menos, ¿tienes idea dónde se desarrollaron sus andanzas? ¿En qué época vivió? No, la verdad que no, doctor, la verdad que no. Debo confesar que no soy, bien tengo amigos, nuestro amigo de Voces Anónimas que hemos charlado, no soy de consumir, pero me atrapó la otra historia que quiero escucharla, que ahí sí ahí me va a conocer, doctor. Moni. Esto es lo que... A ver, es tan lindo escuchar a un doctor hablar, ¿no? Con el permiso de la señora, cómo es un placer. Yo escucho, como escuchamos a nuestra compañera Silvia Ceballos, la autora Silvia Ceballos, y a tantos otros gran más, amiga, Silvia, gran amiga nuestra, sí. Esa forma que tienen de expresarse, me quedaría por horas escuchando al doctor. Bueno, Ana, yo trato justamente cuando voy a lugares que son populares, porque esta es una radio popular sin duda, de usar un lenguaje bien accesible, bien... Que la gente pueda entender, claro. Capaz que no puedo evitar y meto algún tecnicismo que después tengo que aclarar, porque ya lo tenemos en el ADN, los abogados, toda esa fraseología que nos enchufan cuando estudiamos, pero trato de ser claro, usar hasta palabras coloquiales, metáforas, para que se entienda. Voy a tratar de hacerlo en este rato que ustedes tienen la amabilidad de darme. No, totalmente. Así que... ¿La pregunta? Este libro, doctor, ¿cuándo lo escribió? Este libro que tenemos acá, que se llama Jack el Destripador, la leyenda continúa, es una reedición actualizada que yo la saqué con el patrocinio de Torre del Vigía, que es una editorial cultural uruguaya del escribano Varese, al cual le mando mis saludos y mi aprecio, hace 2 años, en el 2015. Pero en realidad yo del caso Jack el Destripador vengo estudiándolo e incluso publicando otros libros y monografías desde el 2008. O sea, en el 2008 fue mi primer libro editado que se llamó El monstruo de Londres, la leyenda de Jack el Destripador. Y esta es una especie de segunda parte. Porque bueno, es tan amplio el tema que realmente me quedé corto. Y acá, bueno, al igual que el otro, lo que tenemos es una breve introducción, luego para que el lector medio sepa de qué se trataron aquellos macabros actos que sucedieron en 1888, me corresponde a mí poner y centrar en la época, en el barrio de Whitechapel, o la localidad de Whitechapel, en el este de Londres, que en ese momento era un lugar muy pobre, muy tétrico, poblado de malhechores, prostitutas. Justamente prostitutas fue el tipo de mujer sobre el cual se cebó este misterioso asesino. Y bueno, es un ícono de la criminología, Jack el Destripador. Por eso, a la hora de decir, bueno, me largo a escribir algo, lo profundizo, este personaje capturó mi atención por encima de otros, porque me sacó de las cuestiones abstractas de la criminología. Yo aprendí, por ejemplo, que la dactiloscopía, o sea, el estudio de las huellas dactilares, fue creado y desarrollado 3 años después de los Jack el Destripador de 1891. Y en gran medida el fracaso de Scotland Yard, la gran policía inglesa, fue el que motivó, porque Scotland Yard, a partir de haber tenido ese bochorno, ese fracaso tremendo en no poder capturar a un asesino de este calibre que conmocionó a la sociedad inglesa, bueno, a veces increíblemente los fracasos son buenos porque hacen que, en este caso, entidades policiales de esa magnitud
aprendan de ellos y desarrollen técnicas que no se hubieran desarrollado. Probablemente la datiloscopía, lo estoy poniendo simplemente como ejemplo, hubiera demorado 10, 15 o 20 años más en llevarse a cabo si no hubiera existido el caso de Jack el Destripador y el fracaso de las pesquisas policiales, la impotencia y el bochorno que sufrió las autoridades británicas en general y la policía que era considerada infalible, la Scotland Yard. Scotland Yard, hago un pequeño paréntesis, en realidad no se llama Scotland Yard. Scotland Yard también es un alias, porque es la calle, es la yarda de Escocia donde se emplazó el primero de los edificios donde tenía su sede esta policía. En realidad era la Policía Metropolitana de Londres. Scotland Yard es un alias, pero es un alias tan pegadizo que quedó a lo largo de los años. Y se las reconoce de esa manera. Y lo reconocemos como a la policía francesa se le llama la Sûreté, por ejemplo, la italiana tiene otros nombres, etcétera, que son alias, pero alias que han quedado. Pero bueno, lo que no hay duda era que era la policía, era el grupo de investigadores estatales más fuertes, más reconocidos de la época y prácticamente infalibles. La serie de, no solo de asesinos, sino de delincuentes que en esa época está registrado que fueron capturados y muchos de ellos llegados a la pena máxima, a la horca, es impresionante. Prácticamente no quedaba impune delito y sin embargo estos delitos quedaban impunes. Y en parte, repito, eso, o sea, no es una simple anécdota de un asesino macabro que cometía crímenes espantosos y se cebaba contra pobres mujeres que tenían la necesidad, la cebaba a prostituirse, sino que, si bien obviamente es totalmente rechazable, reprobable esto, sirvió porque generó todo una mejoría en los métodos policiales de Scotland Yard y también en unas especies de ONG, obviamente no se llamaban ONG en aquel entonces, pero movimientos pseudo-altruistas que se crearon para paliar las necesidades de los pobladores de las zonas, no ya de las víctimas, sino que la Inglaterra victoriana, que era un poco era el país más poderoso del mundo, Inglaterra en ese entonces, y la sociedad victoriana con sus características de pacatismo, de secretismo, de hipocresía, dirían algunos, tenía oculto al resto de la población británica y mundial que había lacras sociales, que había grandes, profundos problemas sociales de pobreza, de malnutrición, en una parte que era el este de Londres y en determinados distritos, entre ellos el de Whitechapel, que quizá era el más misérrimo de todos. Bueno, esto sale a luz y obliga a las autoridades británicas de ese entonces, conservadoras, de Lord Salisbury, que era el primer ministro, a que tengan que financiar ONGs, repito, no se llamaban ONG, para mejorar las condiciones sociales y ambientales dentro de la gran pobreza en que vivían los pobladores en general. O sea, un hecho macabro, totalmente reprobable, como fueron 5 asesinatos, porque no fue más de eso, insólitamente tuvo una repercusión positiva. No lo diremos al día de hoy para no alentar a asesinos seriales que digan, no, en Uruguay hay cosas malas y no se conocen, entonces voy a empezar a matar y a partir de esto conseguir estos efectos beneficiosos. Bromas aparte, sí los hubo y es una de las cosas más extraordinarias que tiene este caso. Por eso para mí no es un caso más y para mí valía la pena estudiarlo, profundizarlo y bueno, e incluso llevarlo a la ficción, porque después de estos libros de no ficción y de investigación, me animé el año pasado a crear una ficción llamada El animal más peligroso. Pues. Muy bien, y las dejo hablar porque si no les voy Vamos a habilitar la línea de comunicación. Totalmente. Si se quieren comunicar por línea telefónica, 2292 4386, WhatsApp 091 2783 65, correo electrónico verdades y consecuencias 77@gmail.com. Y cualquier pregunta que la audiencia desee, dentro que modestamente pueda, a las órdenes de contestarlo. Por supuesto. Doctor, si bien esto es una historia riquísima, pero también tenemos una historia dentro de todo reciente en Uruguay. Y sabemos que usted escribió un libro sobre esta persona, que es Pablo Goncalves. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Lo primero, Mónica, es que impresiona tanto a nivel mediático en Uruguay el caso Pablo Goncalves,
por el simple hecho y el positivo hecho, porque es positivo que tengamos prácticamente una nulidad, o sea, prácticamente no existe el fenómeno del asesinato serial en Uruguay. Hay que remontarse a la década del 20 y del 30 de un caso también conocido por su alias, que en realidad era un militar de origen brasileño que revistaba para las Fuerzas Armadas Uruguayas, que le decían el Caoba, que mató un par de prostitutas. O sea, incluso para la criminología ni siquiera llegó a ser un asesino en serie, porque uno de los elementos para categorizar un asesino en serie es que por lo menos tenga 3 víctimas, justamente con este modus operandi, que no haya conocimiento entre el victimario y la víctima, que sean asesinatos porque sí, o sea, sin la motivación, repito, racional, aunque reprobable y repudiable, que puede ser el lucro, que puede ser la violación, el afán sexual, la venganza. Bueno, todas estas motivaciones que todos nosotros obviamente las reprobamos, nos rechinan, pero decimos, bueno, caramba, lo podemos entender. Fulano mató porque robó y cuando aparecieron otros testigos, asesina a los testigos para evitar que lo apresen, pero su finalidad era el lucro, era robar, por ejemplo. El individuo que viola a una mujer y cuando la mujer se resiste la mata, es algo totalmente repugnante, pero uno lo puede entender porque es racional el motivo. Pero ¿qué racionalidad hay en los asesinatos de Pablo Goncalves? O sea, eso es lo que lo define a Pablo Goncalves como un asesino en serie, que es una categoría especialísima dentro de los homicidas en general. Dentro del homicida, repito, el homicida sencillamente es la persona que mata a otra persona, que incluso homicida podemos ser cualquiera, podemos ser, y acá esto sí es de derecho, en forma ultraintencional, o sea, vamos con nuestro vehículo, tenemos una falla mecánica, atropellamos y matamos a una persona. Nos convertimos en homicidas, pero obviamente no vamos a tener el castigo social, porque, o sea, técnicamente sí cometimos un homicidio, pero no hay culpabilidad. Y en otros casos sí hay culpabilidad, por supuesto, pero es en un caso específico, y repito, cuando hay una motivación, que generalmente las motivaciones que llevan al crimen son repudiables, pero son lógicas, el robo, el afán de venganza, un impulso pasional, rencor, bueno, en fin, hasta motivaciones políticas a veces, los actos terroristas. En cambio, el asesino serial carece de esa motivación racional y lógica y hace que aparezcan otros personajes para estudiarlo, que son los criminólogos, e incluso en aquellos países que están más avanzados, porque existe más el fenómeno del asesinato serial, existen los perfiladores, que va más allá de un criminólogo. El fallecido Robert Ressler, por ejemplo, fue el padre de los perfiladores. El perfilador era generalmente un miembro de la policía, en este caso del FBI, podía ser también un psicólogo, o sea, no necesariamente era un policía de carrera, pero que tenía un gran conocimiento de la escena del crimen, de un montón de situaciones que permitía hacer un informe donde predecía las posibilidades de prevenir otro delito similar y le daba un diagrama a las autoridades policiales de más o menos cómo podía ser ese asesino que los tenía virtualmente locos y que no le daban con el clavo. Bueno, en Uruguay no existe el fenómeno del perfilador. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no existe el fenómeno del asesino serial. Por eso Pablo Goncalves fue tan mediático, tan choqueante para nuestra sociedad. Porque sin duda alguna fue un asesino serial y hasta el momento es el único con esas características del asesino serial químicamente puro, donde no hay la motivación del lucro, la motivación de la venganza, no. Ni siquiera se puede decir que en sus crímenes estaba la motivación sexual. Podría haberla, pero no era una motivación primaria que lo llevaba. Él era un típico asesino en serie que llamativamente existió en Uruguay. Existió también otra cosa que conmocionó en una clase social alta, por eso sus crímenes se llaman los crímenes o asesinatos de Carrasco. El tipo de víctima, en la victimología a la cual él se conectaba era muchachas de clase media para arriba, generalmente vivían en el mismo entorno del propio asesino, cosa que también es raro, es poco común, porque todos estos ingredientes hicieron que fuera un caso que hasta el día de hoy lo recordamos, pues no olvidemos que esto se dio a principios de la década del 90, ya pasaron unos cuantos años, y sin embargo sigue siendo tapa de portada, y 2x3, como yo obviamente lo he abordado, he hecho monografías, ha integrado un libro mío del año 2010 llamado Historias de Asesinos, donde lo incluí.
por la simple peculiaridad de que era un compatriota y por la rareza que significa que un uruguayo